El Señor les bendiga en esta hora, mis queridos hermanos. Es una bendición poder una vez más compartir la palabra de Dios por este medio. Y este día vamos a terminar de estudiar el libro del profeta Habacuc. Vamos a estudiar el capítulo 3. Y en esta porción de la Escritura, el profeta nos muestra que nuestra alabanza al Señor debe ser en todo tiempo. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo quizás para muchas personas de desempleo, tiempos de enfermedad, tiempo de muerte. Sin embargo, el Señor, por medio del profeta Habacuc, nos habla en esta hora de que nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a alabar a Dios en medio incluso de la angustia, en medio de la tribulación. Las palabras de Job en medio de la angustia, en medio de la tribulación, me llenan de ánimo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, por supuesto, tiempos de muerte, tiempos de enfermedad. Pero en medio de estos tiempos peligrosos, estas palabras me ayudan a seguir adelante. Es que después de recibir todas aquellas malas noticias, recuerdan, Job recibe primero las noticias que perdió sus bienes, perdió muchas cosas, y la última de las noticias es que Job pierde su familia, sus 7 hijos mueren. Todos sus hijos murieron, entonces le llevan esta noticia trágica a él. Y es increíble cómo él se levantó, se rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en una actitud de adoración. Y las palabras que dijo son impresionantes. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Impresionantes palabras en un tiempo de dolor, en un tiempo de angustia que Job estaba pasando. ¿Qué decir de Pablo y Silas? Recuerdan, después de que fueron golpeados, recibieron muchos golpes y los echaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiaran con la mayor seguridad posible. Entonces, al recibo de tal orden, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Pero es impresionante poder ver que como a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, alabando a Dios. Y los otros presos sencillamente los escuchaban. Mis queridos hermanos, en medio de la pandemia debemos adorar a Dios por lo que Él es, por sus obras y por su palabra. Voy a darle lectura al capítulo 3 de Habacuc. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Selah. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Selah. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen, pasan los torrentes de agua y ruge el abismo.
levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, pero el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado, marcha sobre la tierra, lleno de ira, trillas a las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Selah. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlos estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumento de cuerda. El profeta Habacuc termina su libro entonando esta alabanza, este salmo, esta canción. Y él empieza su canto a manera de una oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot es sencillamente una notación musical que probablemente indica que el canto debe ser entonado con emoción y sensación de victoria. Recordemos que el momento en el que estaba viviendo Habacuc era un momento muy triste dentro del pueblo de Dios, un momento de tiranía, un momento de injusticia, un momento muy grave debido a que los gobernadores no gobernaban para el pueblo, para servir al pueblo, para servir a Dios, sino que lo hacían para engordarse y les importaba poco la justicia. Veían de menos a los pobres, veían de menos a la viuda, al huérfano, al extranjero, pero el profeta Habacuc dice que este canto debe ser entonado con emoción y sensación de victoria. Y es que esta actitud contrasta con la sensación de la catástrofe que se anuncia tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Lo que iba a ocurrirle al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, por vivir de esa manera tan desordenada y tan desagradable delante de Dios. Entonces, la pieza es para tocarse con instrumentos de cuerda, según lo que dice también el versículo 19 al final. Y también, si ustedes pusieron atención cuando iba haciendo la lectura, en 3 ocasiones se menciona la palabra Selah, en el versículo 3, en el 9 y en el 13. Entonces eso implica otra notación musical. Pues bien, Habacuc lo encontramos en el principio del versículo 2 como estando lleno de temor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es que no era para menos. Lo que le esperaba al pueblo de Dios era una situación muy tremenda, muy drástica. Iban a ser prácticamente destruidos. Y fue lo que ocurrió en el año 586 con Nabucodonosor. Las palabras del Señor que dio por medio del profeta Habacuc se cumplieron. Entonces, el profeta ha sentido el rumor de la presencia de Dios que se acerca y es sobrecogido de temor reverente. Y es que mis hermanos, hasta los mismos amigos de Dios tiemblan ante su presencia porque sienten escalofrío de su santidad. Ustedes recuerdan cuando Moisés estaba allá en el monte y le pidió al Señor, Señor, quiero ver tu gloria, y el Señor le responde, eso jamás va a ocurrir porque no hay hombre que pueda ver mi gloria y pueda vivir. Sin embargo, el Señor le dijo,
pero voy a permitir que veas mi espalda nada más. Te voy a poner en medio de una hendidura en la montaña y cuando yo pase te voy a cubrir, y cuando ya vaya pasando completamente voy a quitar mi mano para que puedas contemplar mi espalda nada más. Sin embargo, observamos a Moisés. Cuando eso ocurre, no tuvo el valor de levantar su vista, sino que al contrario se postró a tierra y adoró al Señor porque tuvo temor. ¿Recuerdan los discípulos cuando estaban allá en el mar y el Señor se les presenta? Tuvieron temor porque pensaban que veían un fantasma o un espíritu, pero era el Señor. Mis hermanos, ahora Dios se presenta con una imponente escolta de destrucción. Y en estos días también podemos ver esta destrucción, esta muerte que hay alrededor de todo el mundo. Y por supuesto que sentimos temor como seres humanos. Nos entran dudas muchas veces. Sobre todo aquellos hermanos que quizás trabajan en el sector de salud, están con cierto temor y es algo normal. Pero el Señor está ahí. El Señor está guardando a sus hijos. Y en medio de este temor, el profeta pide al Señor que avive su obra y la haga conocer en medio de los tiempos. Y es lo que dice el versículo 2 a continuación. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra, le dice el profeta. El profeta pide que aquellos hechos poderosos del pasado sean hechos de nuevo en sus días. Aviva tu obra, perfecciona la obra de libertad a tu pueblo. No dejes que tu promesa quede como si estuviera muerta, sino dale nueva vida llevándola a cabo. El profeta pide al Señor que se hagan aquellos portentos de la antigüedad, en medio de los tiempos también, en ese tiempo que él estaba viviendo de injusticia. Él quiere que ese pueblo vuelva a amar una vez más al Señor, que se vuelva a sus mandamientos. Esa es la petición que el profeta está pidiéndole al Señor. Pero el profeta sabe que la ira de Dios se va a ejecutar y el juicio de Dios es una realidad para su pueblo. Por lo tanto, él le pide también que en medio de la ira se acuerde de la misericordia. Y es lo que dice al final del versículo 2, en la ira acuérdate de la misericordia. Y es que Habacuc sabía que Dios iba a disciplinar a Judá y que no iba a ser una experiencia agradable. Sin embargo, Habacuc aceptó la voluntad de Dios y le pidió ayuda, le pidió misericordia. Habacuc no pidió escapar de la disciplina aquí, sino que aceptó la verdad. Judá necesitaba aprender una lección. El mundo necesita aprender una lección. Por eso es que el Señor ha permitido esta pandemia. Necesitamos saber que al único que tenemos que agradar como humanidad es al Señor. Y en esta oración que Habacuc hace, podemos encontrar que tanto la ira como la misericordia de Dios son parte de la naturaleza multiforme de Él. La reforma protestante del siglo XVII se dio en medio de una gran oscuridad. Había una religiosidad aparente. El corazón de las personas estaba lejos de Dios. Sin embargo, el Señor levantó a esos hombres y mujeres en ese tiempo. Podemos mencionar algunos nombres como Lutero, como Calvino y muchos más. Y el Señor avivó su obra en medio de ese tiempo de oscuridad. Queridos hermanos, pidamos al Señor que avive su obra en nuestro tiempo, en este siglo XXI, en este año 2020.
Debemos buscarle. El Señor lo hará, mis hermanos, pero nosotros debemos disponernos. Debemos tener pasión por la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo permanecemos alrededor de la palabra de Dios? Debemos tener pasión por los perdidos. No debemos de ser indiferentes. Los avivamientos, queridos hermanos, a lo largo de toda la historia se han dado cuando las personas se han vuelto a la palabra de Dios. No cuando se han vuelto a los conciertos o a movimientos religiosos, siguiendo líneas teológicas. Los avivamientos se han dado cuando el pueblo se ha vuelto a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que transforma vida. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu que penetra hasta lo profundo del corazón, hasta lo profundo de la mente, y es capaz de transformar el pensamiento y transformar la vida por el poder del Espíritu. Del versículo 3 en adelante encontramos también que Habacuc, siempre en una actitud de alabanza, da gloria a Dios por lo que Él es. Y dice que la gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Dice que Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Temán era el territorio situado en Edom, al sur de Judá, y el monte de Parán está situado probablemente en la península del Sinaí. Y ahí encontramos la palabra que ya dijimos, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Ante esto hubo mortandad y temblor y aflicción de las personas. Lo podemos ver en el versículo 5 en adelante. Delante de su rostro iba mortandad y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmeduzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Habla de mortandad. Mis queridos hermanos, es que así como la venida de nuestro Señor para los creyentes es un evento glorioso que estamos esperando porque vamos a estar con Él siempre, pero también es igualmente de terrible para los enemigos de Dios, mis queridos hermanos. Si no, recordemos lo que ocurrió con los egipcios. El pueblo del Señor guardando a su pueblo, sin embargo, los egipcios fueron destruidos. Cuando el pueblo conquistó Jericó, el pueblo de Israel salió victorioso, sin embargo, los de Jericó fueron destruidos. Así será en la segunda venida de nuestro Señor. Sí, para nosotros es un tiempo de alegría, de gozo, y lo esperamos, lo añoramos. Pero para el mundo será un tiempo de destrucción. Y allí van a morir nuestros amigos, nuestros vecinos, gente que conocemos. Por eso es que debemos de pedir misericordia en medio de la ira de Dios por estas personas, y debemos comprometernos a llevar la verdad gloriosa del Evangelio, la palabra de Dios, a toda la tierra, principalmente a las personas que nos rodean, para que puedan conocer al Señor y puedan escapar también de esa ira que viene. Versículo 9, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura.
Nuestra vida debe de estar llena de gratitud a Dios y alabanza, ya que Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno, Él es el Señor de toda la creación. Y Habacuc continúa hablando a Dios porque socorrió a su pueblo. Sigue el versículo 9, ¿verdad? Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. El hecho de avivar la obra nos debe llevar a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis queridos, Dios ama al mundo y mandó a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar, el justo por los injustos. Pidamos por las naciones que no conocen al Señor, pidamos por esas personas que están muriendo. Son miles de personas que están muriendo por esta pandemia y por otras causas que no conocen al Señor. Pidamos que el Señor envíe obreros a su mies para que estas personas puedan conocer al Señor de la mies. Quiero finalizar entonces viendo del versículo 14 al 19, en donde Habacuc alaba y se alegra en el Señor a pesar de la situación desastrosa en la que puede estar. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de tus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Todo lo que va a pasar, dice Habacuc, se cumplirá porque ha sido dicho por el Señor. Sin embargo, Él estará quieto, Él estará tranquilo en medio de ese tiempo de angustia. Y me encanta lo que dice del versículo 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis cantos como de sierva. El cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Habacuc resalta que el fracaso de la cosecha y la muerte de los rebaños devastaría a Judá. Sin embargo, Habacuc afirmó que aún en medio de la hambruna se regocijaría en Jehová. Las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc, sino la fe en la capacidad de Jehová para darle fortaleza. La seguridad de Habacuc no descansaba en bendiciones visibles, aunque temporales, sino más bien en una relación inconmovible con su Dios del pacto. Estamos viviendo una pandemia, a nuestro alrededor hay incertidumbre, hay muerte, hay recesión económica. No nos preocupemos, mis hermanos, el Señor tiene todo en control, Él no nos dejará, al contrario, regocijémonos en Él. Hasta el día de hoy, mis hermanos, no nos ha faltado nada. Y si hay que suplir una necesidad, el Señor lo ha hecho. El Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él nos sostendrá, no nos faltará nada, mis queridos hermanos. Por supuesto que no podemos ver todo lo que el Señor hace, ni todo lo que hará, porque somos finitos.
pero debemos estar seguros de que Él es nuestro Dios y que hará lo que es bueno. Saber esto nos da confianza y esperanza en medio de este mundo confuso. Mis hermanos, en estos tiempos de angustia, de incertidumbre, de desesperación, de tribulación, debemos adorar a Dios por lo que Él es, por sus obras y por su palabra. No debemos olvidar que Él está con nosotros y Él nos sustentará. Y nuestra oración debe ser que Él avive su obra en medio de estos tiempos. Muchas gracias al Señor porque nos permitió reflexionar en este precioso libro de Habacuc. Sé que es un tiempo parecido al que Habacuc vivió hace más de 2800 años, 2700 años, pero el Señor continúa dándonos su palabra, y esta palabra que Él nos ha dado podemos tenerla en nuestras manos y podemos saber que esa palabra y esos principios continúan vigentes y nos llenan de ánimo en medio de esta crisis. Que el Señor les bendiga en esta hora, mis hermanos.